Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. El Internet fue uno de los grandes protagonistas durante la pandemia del COVID-19 que aún no termina y trajo muchos cambios para casi todas las profesiones, la educación y el ocio allí incluidas. Según la ONU, el consumo de Internet se incrementó en un 19% en todo el mundo. Sin embargo, hay grandes retos, pues al menos el 37% de la población en todo el mundo no ha tenido la oportunidad de acceder nunca a la red, nunca ha podido conectarse. Por supuesto, Colombia no es la excepción y en el país se calcula que solo el 28% de todos los habitantes de las zonas rurales puede usar el servicio de Internet. Es decir, alrededor cerca de 3 de cada 10 personas, según el DANE, no accede a este servicio. Ahora, con la reducción de las medidas contra el COVID-19 que se van diluyendo, se reabre la discusión sobre la presencialidad, los temas como la educación, la justicia y algunos trabajos. ¿Qué tan conectados quedamos después de la pandemia? ¿Cómo reducir la brecha digital y llevar la conectividad a las regiones más apartadas del país? ¿Qué tanto aprendimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo más prioritario? Ese es el tema de conversación, de debate esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Será una noche dedicada a hablar de conectividad, de cómo estamos, de qué tanto hemos aprendido después de esta intensa pandemia que, según el DANE, después de ella, del COVID-19, el 60% de los hogares colombianos tienen la posibilidad de conectarse a través de Internet. Ha aumentado en un 9% si lo comparamos con el 2019, cuando no conocíamos el COVID-19. Esta noche está con nosotros la doctora Sandra Milena Ortiz. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Doctora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, María Camila. Usted, muchísimas gracias. Víctor Cuellar, que es abogado, experto en Derecho Corporativo y en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Doctor Cuellar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Se une a esta conversación vía remota a través de Internet a propósito de este tema Samuel Yojay, que es presidente de la Cámara Colombiana de Informática. Doctor, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Pues quiero comenzar con usted para aprovechar y preguntarle a propósito de que usted está conectado, estamos haciendo uso del Internet. ¿Qué tan bien estamos? ¿La temperatura cómo está hablando en materia de conectividad en el caso colombiano? Bueno, pues antes que nada saludo a mis amigos y colegas allá presentes en el estudio desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Efectivamente, hemos tenido que trabajar arduamente desde que llegó inesperadamente la pandemia del COVID-19. Y en realidad yo arrancaría por ahí diciendo que quizás los confinamientos relacionados o a raíz de la pandemia precisamente nos han colaborado con la mitad de la tarea, y es de alguna forma u otra ayudar a concientizar a todo el mundo, tanto nuestros usuarios como los líderes, ya sea del sector público, los padres y madres de la patria, desde el Congreso de la República y todos los que de alguna forma u otra tienen que ver con generar un marco regulatorio y legislativo adecuado para que precisamente haya un buen crecimiento y ordenado crecimiento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Digo que la mitad del trabajo está hecho porque en realidad fue una tarea sumamente compleja, pero que estuvimos como sector a la altura de lo que necesitaba Colombia específicamente para mantenerse a flote. Para mantenerse a flote como economía, para mantenerse a flote desde el punto de vista de la teleeducación o educación a distancia, para mantenerse a flote desde el punto de vista de la simple posibilidad de seguir comunicándonos con nuestros seres queridos, entre tantas otras cosas maravillosas que logramos por medio de las redes. Ahora, ¿qué tan bien regular o mal estamos? Pues depende de la óptica y con quién nos queremos comparar, porque pues
definitivamente cuando vemos avances que existen en otras partes del mundo y, por qué no decirlo, en mercados desarrollados, ya sea el mercado estadounidense, ciertos mercados europeos y los asiáticos, ni hablar, que realmente han tomado un liderazgo muy importante en las nuevas tendencias tecnológicas como es la quinta generación de telecomunicaciones móviles o 5G. Se considera, pues, definitivamente Colombia está todavía unos pasos más atrás. Sin embargo, si vemos dónde estábamos quizás al principio de este gobierno, hace ya casi 4 años, versus cómo estamos actualmente, pues sí que han habido. Doctor Yohai, si le parece, para que vayamos por parte, en el siguiente bloque hablamos de cómo estábamos antes, sobre el camino que hemos recorrido, si le parece, para que vayamos evacuando por temas sobre el estado actual, la temperatura, doctora Ortiz, de cómo estamos en este momento. Pues yo creo que la pandemia pues, nos permitió, y si uno mira los reportes actuales que sacó el Ministerio recientemente, pues se dice que cumpliremos la meta de conectividad en el país y estamos hablando de un 45.4 millones de conexiones a nivel país, y pues que eso es bastante relevante. Pero ¿qué nos viene a determinar? Pues que la meta que se había impuesto el Ministerio en este cuatrenio era tener un 70% de la población conectada. Pero ¿qué nos evidenció la pandemia? Es que hay una Colombia totalmente desconectada y se acrecentaron todas las brechas que se están dando, no solamente en la brecha digital, sino lo que es la brecha educativa, la brecha de género, y pues obviamente que sí es necesario generar una política estratégica en este tema. Comparto la apreciación que hace el doctor Yohai, de que no solamente haber declarado las telecomunicaciones como un servicio de interés general, pues obviamente que tiene unas connotaciones de seguir la continuidad del servicio, de garantizar de que todos estuviéramos plenamente conectados, y la respuesta muy ágil que tuvieron los operadores de que nuestra red era robusta y para seguir de trasladar nuestras operaciones del diario vivir a nuestros hogares. Pero que demostró también que hay una Colombia totalmente desconectada y que eso se evidenció en el marco de la pandemia, y que por lo tanto da lugar a proyectos como el que se presentó el año pasado, que ya es Ley de la República, que estamos pendientes de la reglamentación, sobre cómo llegamos a tener Internet y cómo masificar el Internet en las zonas rurales y las zonas de difícil acceso para el país, porque seguimos teniendo una población bastante desconectada en la zona rural, un desconocimiento no solamente de qué es el Internet, sino de las multiplicidades de beneficios que puede traer para la sociedad. Y pues obviamente esa es la gran tarea que tiene pues esta nueva administración, de aquí estamos a puertas de votar, de cuestionarse cuál es el papel transversal que tienen las telecomunicaciones, y pues que no es un sector aparte, sino que migra y permea a todos los sectores económicos del país. Entonces yo creo que esas es como las grandes lecciones aprendidas. Y pues obviamente es la labor de seguir construyendo un discurso de que no solamente pasa en Colombia, sino es un panorama que se evidenció a nivel global. Que a nivel global nos está diciendo que Europa se evidenció que está totalmente desconectada y que es necesario generar políticas uniformes en materia de conectividad. Entonces no solamente es un discurso muy de nosotros, sino que obviamente uno dice que Europa, con todos sus desarrollos, o Estados Unidos, evidenciaron que hay un problema de desconexión de la zona urbana con la zona rural. Y en el caso también colombiano, para darle ya la palabra al doctor Segura, es hablar de que en la misma ciudad hay desconexión y hay una brecha también en el ámbito de la ciudad. Personas que tienen pocos recursos, pues también no pudieron acceder a la tecnología, y que también nos evidenció que no solamente es tener internet, solamente una persona podía tener internet en una casa, pero que estar 5 personas dependiendo de esa conexión, pues obviamente determinaba que el servicio no era bueno, porque no tenían los dispositivos. Entonces también hay otro tipo de elementos, que no solamente tener la conectividad, sino los demás elementos que permiten que todo el mundo accedamos a las tecnologías. Doctor Cuellar. Vale, muchísimas gracias. Y yo comparto las posiciones tanto de Alberto Samuel como de la doctora, en el entendido de qué nos dejó la pandemia. La pandemia obviamente fue algo que nadie se esperaba, lo estás diciendo tú desde el punto de vista incluso de países desarrollados, pero en Colombia de alguna manera sí tenemos que destacar la gestión que ha venido haciendo el gobierno en este último periodo, y es, la meta fue tratar de cerrar la brecha, y la brecha sí se ha ido cerrando. Vamos por un buen camino. Yo daría una alza positiva en ese tema. Hablando sobre
cifras, tenemos que acceso a Internet en hogares, 8.4 millones de accesos fijos a Internet, es la cifra del MINTIC del 2021, 60.5% de hogares con acceso a Internet según el DANE, 47.3% de hogares con acceso a Internet fijo y 29.9% de hogares con acceso a Internet móvil. Obviamente que sí hay una brecha en cuanto a lo que requiere las poblaciones rurales, que son las más afectadas, ¿no?, en este tema, y que además el ancho de banda en las zonas urbanas tampoco era el mejor, pero creo que es algo que se va a tener que seguir trabajando. Hace mucha falta la conectividad es algo que creo que vamos a seguir hablando en los temas de desarrollar en lo que va a haber de programa, pero ese es el foco. Yo creo que lo que tenemos es que enfocarnos a que el próximo gobierno, sea cual sea el que vaya a ser elegido, tiene que seguir en esa misma línea de política pública, ¿sí? Porque esto no es un tema de que la pandemia se está de alguna manera normalizando, pero no sabemos si esto puede volver a saltar y tenemos que estar preparados hacia el futuro. La necesidad que hubo desde el lado de la empresa y desde el gobierno sobre el tema de la conectividad se evidenció a todas luces. Todo el mundo tenía que estar conectado de una manera remota, como lo está haciendo ahorita el doctor Johan, quien no pudo estar con nosotros aquí en el programa. La necesidad del ancho de banda, de la conectividad es cada vez mayor, y si no tenemos una política pública de alguna manera consona con la necesidad, no vamos a estar alineados tal y como se evidenció en Europa. Bueno, para ahondar un poquito más, doctor Yohai, en el tema que usted ya se me estaba un poquito adelantando, déjeme preguntarle sobre los candidatos. Estaba dando el doctor Víctor Cuellar un poquito de puntadas, igual que usted en el asunto. ¿Para dónde debe ir este tema? ¿Cómo está viendo usted la agenda en materia de conectividad, en materia de tecnologías de la información, si están o no cumpliendo con un mínimo de requisitos sobre propuestas, los candidatos presidenciales? En primer lugar, yo diría que no hay que perder de vista que no hay nada más transversal que las tecnologías de la información y las comunicaciones para cualquier economía del mundo, incluyendo la economía colombiana. Y cuando hablamos de nuestras propuestas de política pública que deberían ser esa hoja de ruta que hemos documentado en el proyecto de Colombia Visión TIC 22-26 y que ya hemos compartido con diferentes candidatos a la presidencia de la República. Definitivamente, lo primero es que entiendan que no se trata de modernizar por modernizar, sino para realmente poder darle una ventaja competitiva a Colombia, para que de manera comparativa con los demás países de la región, de la OECD o con quienes querramos competir a futuro en cualquier materia económica, pueda Colombia sobresalir como un país moderno y competitivo porque estamos aplicando las mejores prácticas. Pero para poder utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, como empecé a mencionar anteriormente precisamente, hay que tener un marco regulatorio y legislativo apto, organizado, moderno y preparado para que esas cosas puedan llevarse a cabo. Entonces, yo echo de menos que los discursos o que las propuestas en los debates económicos de los candidatos, y lo digo de una manera generalizada, no hayan incluido una mayor cantidad de temas relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. No significa que los temas han estado totalmente ausentes, pero definitivamente, y eso lo comparten muchos colegas míos de industria con quienes hemos venido hablando los temas ya desde hace algunos meses para acá, ha faltado sustancia en esta materia. Si bien es cierto, celebramos, por ejemplo, que en debates recientes relacionados con temas educativos, por ejemplo, los temas de la educación a distancia han estado presentes, los temas relacionados con la necesidad de cerrar esas brechas que estamos de acuerdo, existen específicamente en temas rurales o en las partes rurales del país, han estado en las conversaciones o en esos debates
necesitamos seguir haciéndole doble clic, por llamarlo de alguna manera, a los temas realmente de fondo. Si bien es cierto que hemos oído a algunos candidatos hablar de la importancia, por ejemplo, de que Colombia pueda contar con redes 5G, necesitamos volver eso la hoja de ruta para asegurar que los diferentes pasos requeridos para que eso pueda volverse una realidad a la mayor brevedad posible puedan llevarse a cabo de la manera más organizada y basada en mejores prácticas internacionales. Lo bueno de todo esto es que los diferentes equipos programáticos y los candidatos mismos cuentan con la documentación que hemos venido preparando desde hace ya varios meses para, de alguna forma u otra, por qué no decirlo, ponérselos en una bandeja de plata, para que en el momento de llegar a ejercer la presidencia ya a partir de agosto de este año, ya haya un largo recorrido avanzado para que sea cuestión de llegar. Yo quería complementarle algo, doctor, también, doctor Yohai, es que también venimos a discutir y que nos viene con la pandemia y que en el marco ya ya después de haber salido esa etapa de confinamiento tan grande, es venir a decir que el Internet es un derecho fundamental, y creo que es un planteamiento que nunca lo han llevado a las discusiones tampoco los candidatos. Es decir, se han presentado iniciativas, no están muy bien fundamentadas, pero sí es llegar a reconocer que el Internet ya es un derecho fundamental y que por lo tanto debe tenerse como los mínimos de agua. Acá hay un derecho mínimo para tener unas conexiones y que cómo se va a solventar por parte de la industria. También se trae el debate de que, y no sé si dentro de la 6CIT, se ha empezado a abordar la necesidad de que cómo vamos a financiar también las telecomunicaciones y cómo vamos a financiar el sector. O sea, donde se analiza que no solamente los operadores de telecomunicaciones desde la versión tradicional tienen que estar soportando pues donde todo el mundo se ha visto beneficiado, donde la educación, la salud y donde todos ejercimos estos derechos que fueron fundamentales en el marco de este confinamiento, sino como una estrategia transversal de financiación con otros sectores que tienen como la educación, como la justicia, como la salud. Es decir, asignarle un presupuesto a esto que sea vital, como usted, que por ejemplo, eso, y de agua. Yo a eso le agregaría, y creo que vamos en la misma línea, pero creo que es algo que tiene que ser trabajado por todos los sectores. Tiene que haber una colaboración por parte del gobierno, alianza público-privada, sí. El sector privado también tiene que estar metido en el tema. Adicionalmente, ver que las zonas rurales, por ejemplo, que son las de menos densidad poblacional, requieren de una planificación financiera en donde no haya una pérdida para las empresas, porque al final del día sí requerimos llevar conectividad a estas áreas rurales, pero adicionalmente tampoco puede solicitarle una obligación de pérdida financiera a las empresas. Entonces tiene que haber como un consenso, y estoy totalmente de acuerdo contigo con este tema de necesidad de lo que es telemedicina, teleeducación. Eso es el valor agregado que se le va a dar a la conectividad para que haga eso un tema mucho más interesante. Si bien las propuestas son un poco generales, en el sentido de que hablamos de 5G, de hablar de aumento de ciertos kioscos, de cómo financiar estos kioscos, pues un tema que sí debe ser transversal es cómo es el manejo de los servicios públicos, porque nadie entiende que telecomunicaciones también depende de un sector vital como es energía y como es vital con agua. A las personas, si no tienen acceso a la electricidad, ¿cómo van a tener acceso a un dispositivo para poder acceder a la educación? Entonces, de alguna manera sí tiene que haber una política, y en el marco de este nuevo plan de desarrollo que se pretende construir, pues que se reconozca una relación transversal y convergente que hay entre el servicio de energía, el servicio de comunicaciones, y que pues las personas tienen que tener acceso a los tres servicios públicos fundamentales. Sí, decía la doctora Sandra Ortiz, el doctor Yohai, que hay que masificar, la palabra que ella utiliza es masificar el Internet, sobre todo en la ruralidad, donde las personas ciertamente no tienen capacidad de acceder a este servicio, como tampoco tienen capacidad de acceder a servicios como por ejemplo una carretera en condiciones dignas, agua potable. Dicho eso, ¿usted ve factible esa posibilidad, masificar el Internet, llegar a todas esas poblaciones marginadas de la conectividad? Definitivamente, y creo que es un punto muy importante que ha traído la doctora
doctora Sandra Milena en la mesa. Y eso quizás nos hace hablar o detenernos por un instante uno de los grandes dolores de cabeza que desde hace ya varios años sufre este sector, y son las benditas barreras que existen al despliegue de infraestructura en el país. Me explico. No existe más infraestructura cubriendo una mayor cantidad de área geográfica del país, no por falta de presupuesto ni por falta de compromiso por parte de los operadores de telecomunicaciones para con Colombia, sino porque todavía una gran parte de Colombia y específicamente una gran cantidad de nuestros dirigentes locales, y me estoy refiriendo a los dirigentes de municipios, los alcaldes de este país, siguen colocando barreras al despliegue de la infraestructura. Hay una nueva moda, ¿por qué no llamarlo de alguna manera?, de entonces generar nuevos impuestos locales para de alguna forma u otra tratar de aprovechar las inversiones que podrían llegar a ser los operadores, que si no están dispuestos a pagar ciertas nuevas tarifas, entonces sencillamente no hay permisos para desplegar infraestructura. Cuando los mayores afectados, los más perjudicados, son precisamente los ciudadanos de esos municipios, para los cuales tendrían que estar al servicio sus dirigentes. Entonces, básicamente y coloquialmente hablando, se están pegando un tiro en el pie ellos solos. Entonces, digamos que ese es un gran dolor de cabeza. Por supuesto, si no hay la energía para poder darle vida a los equipos, pues imposible va a ser todo lo demás. Pero inclusive en lugares donde hay un fluido eléctrico absolutamente funcional, hay otros motivos por los cuales quizás también hay esas barreras. Por ejemplo, ahora también está de moda el corte de infraestructura o el corte de fibra óptica, para ser específico, y eso es por no estar dispuestos ciertos jugadores de la industria, nuevamente hablando coloquialmente, a ser vacunados por comunidades que lo que quieren es que se les pague una sobretarifa para poder tender la fibra a través de esas zonas, cuando la ley y la reglamentación permite y obliga a la servidumbre sobre infraestructura eléctrica, por ejemplo. Entonces, digamos que podríamos pasarnos todo el programa y toda la noche hablando de los diferentes tipos de barreras al despliegue, dolores de cabeza que existen en el país y que hacen más difícil el trabajo de los operadores de telecomunicaciones en Colombia, cuando todo lo contrario, más haríamos no buscando un ámbito idóneo para facilitarles la vida a los operadores de telecomunicaciones fijos, móviles, de fibra óptica, de todo tipo, para que precisamente puedan llegar a brindar una mejor calidad de servicio en una mayor cantidad de zonas geográficas a unos menores costos, para de ahí poder traducir esas eficiencias a los usuarios, representados en aún mejores precios y ofrecimientos que los que... De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Yohai en ese sentido totalmente. Pienso que el tema de política pública y el tema de la implementación del desarrollo de las TIC hacia futuro tiene que tener todo ese tipo de temas en consenso. Eliminación de las barreras al despliegue de infraestructura, torres de telecomunicaciones que hoy en día son un dolor de cabeza, incluso en las zonas rurales, por el desconocimiento, por algún tipo de leyenda urbana, de daños que crean, que son cosas que ya se han evidenciado que no causan ningún tipo de perjuicio, y son indispensables para el despliegue y para mejorar la conectividad a nivel nacional. Y adicionalmente también el tema de la fibra óptica, lo que comentaba el doctor Yohai, hoy en día estamos teniendo cortes de fibra óptica, y ahora la fibra óptica
pues se ha evidenciado que es la que mejor ancho de banda da al servicio, y esto es lo que requiere llegar a las zonas rurales. Entonces, todo el tema de lo que es ese incentivo por parte de los municipios de las áreas rurales debe ser desarrollado en conjunto con el gobierno y junto con los operadores para poder optimizar y para poder hacer esa inversión, bien sea unas zonas francas digitales, si se quiere, de alguna forma, para poder incentivar todos esos data centers. Yo hoy día estoy trabajando en una compañía, Juno, que se encarga de dar conectividad y que pone al servicio data centers para precisamente dar la mayor cantidad de servicio posible de lo que se requiere en cuanto a conectividad, y esto se debería trasladar a las áreas rurales para poder mejorar el ancho de banda y la conectividad tan necesaria que se hace en todos los sentidos, no solamente en las áreas rurales es un tema muy álgido, pero adicionalmente las zonas urbanas. Las zonas urbanas también, por la densidad de población que tenemos, y las zonas menos favorecidas tienen un ancho de banda gigante y que no está totalmente cubierto por las torres de telecomunicaciones y requieren de densidad de tema de ancho de banda móvil, pero adicionalmente de fibra óptica que no está llegando, ¿sí? Entonces, el despliegue de fibra óptica también va a ser en este próximo gobierno algo a lo que se le tendrá que dar prioridad. Pero pareciera eso un contrasentido. Digo, hoy más que nunca, y a propósito de la pandemia, estamos y necesitamos estar hiperconectados, y pareciera no ser una prioridad, o por lo menos una política de gobierno, una prioridad conectarnos. Sí. Total. Pero es que ahí entro con el tema un poco de que estamos enfrentando dos derechos, que son los derechos y que nuestra Constitución prima al municipio y toda la autonomía municipal. Y pues obviamente ahorita es lo que estamos primando, cómo sopesar ese derecho a comunicarnos y a ejercer otro tipo de derechos fundamentales. Es como ese test de constitucionalidad que uno viene a determinar qué debo primar y qué elementos vengo a sopesar para mirar y no mitigar, pues obviamente ese poder o esa autonomía que se le ha dado a las autoridades municipales de poder restringir el despliegue de infraestructura. Y pues el doctor Yajay dice, yo creo que el marco se ha desarrollado, hemos tenido grandes avances, porque ya desde el Plan Nacional de Desarrollo del 2015 empezamos a decir, es necesario generar políticas y buenas prácticas para el despliegue de infraestructura, que sobre todo la parte municipal conociera por qué es importante este tipo de despliegues, porque los operadores hacen unos tendidos atendiendo a que las redes se conecten y se pueda irradiar toda la comunicación, pero si yo no doy el permiso, esto pues obviamente no voy a lograr la conectividad. ¿Esto pasa por consulta previa en algunos casos? O sea, es un tema que ahorita hay socialización, hay consulta previa. El problema es que si tú analizas el reciente fallo de la Corte, pues la Corte solamente analizó el pueblo que se ve afectado por su condición especial y por lo que está previsto en la ley del año 93. Pero no se consultó al resto de la población que también se ve afectado porque no le permiten colocar la antena, y estamos proveyendo el territorio indígena, y pues como también que hay otra población que se ve beneficiada por esa conectividad. Entonces, ¿cómo sopesar estos dos tipos de temas y cómo lograr puntos de acuerdo? Ese es el primer tema. Si uno analiza ahorita el reciente estudio que sacó el Grupo de Estudios Económicos, pues se sigue evidenciando que el gran problema que tiene esto es el problema de barreras de entrada que está asociado con el despliegue de infraestructura y pues también con el recurso elemental que es el espectro. Entonces, estamos teniendo estas grandes discusiones de espectro, de que se considera que es un espectro un poco más caro. Entonces, cómo lograr otros mecanismos para optimizar ese uso, para que todo el mundo pueda utilizar este recurso, cómo yo despliego la infraestructura, y que un elemento que también trajo la pandemia fue como reducir los tiempos para que las autoridades se pronunciaran y tuvieran un fundamento de ese silencio administrativo. Decir que si usted no se pronuncia, pues hay algo a favor del operador, pero porque antes eran 3 meses, acá se redujo el tiempo, pero tampoco se logró ese despliegue de infraestructura cuando era necesario seguir desplegando infraestructura para que todos los ciudadanos se siguieran comunicando. Entonces es una cosa, de alguna manera, una restricción que tiene la parte de los municipios, a pesar del ejercicio que ha hecho el ministerio, el ejercicio que ha hecho los operadores, el que ha hecho la Comisión de Regulación y la ANE, de decir, es la satisfacción de un interés general para todos. Claro, sí, doctor. Y yo a eso, perdón, solamente para agregar un poco, sumaría el tema de la comunicación abierta
la educación a la población que tiene que venir de la mano de los alcaldes, de los funcionarios del consejo, en el entendido de que para que los habitantes de estas poblaciones rurales entiendan que para poder tener una buena cobertura de internet, de conectividad, de telefonía móvil, se requiere despliegue de infraestructura, se quiera o no. Y simplemente que se haga de una manera ordenada, como se ha venido haciendo últimamente, para poder tener todos los beneficios, no solamente el hablar por teléfono. Hoy en día el hablar por teléfono ya dejó de ser una Eso es lo necesidad. básico. Es el tema del uso de datos, de poder estar en una llamada, en una clase del colegio, de la universidad, de una llamada de trabajo, donde se requiere de ancho de banda necesario para poder no tener intermitencia, sino tener una buena calidad de datos. ¿Cómo superamos, discúlpeme doctora Sandra, cómo superamos, doctor Yohai, esa colisión de intereses? Digo, por un lado comunidades que son sujetas de protección especial y por otro lado las que reclaman, que no tienen tal vez esa misma protección especial, pero que reclaman mayor conectividad, un servicio óptimo, mejores condiciones para acceder a internet o acceder simplemente a internet, porque en muchos casos no solo no lo tienen, sino que no funciona. Yo diría que, en primer lugar, tener conectividad no perjudica a nadie, ni en comunidades de diferentes tipos, ni alrededor de Colombia, ni alrededor del mundo. Lo único que genera conectividad son posibilidades, son oportunidades. Cuando hablamos, por ejemplo, con alcaldes de municipios o ciudades de todos los tipos, de todos los tamaños, siempre se interesa mucho, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, alrededor del marco de ciudades inteligentes? Nosotros dentro de nuestra agremiación tenemos un centro de investigación que se llama el TIC-TAC, el Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC, y uno de los programas estrellas de esto y que se interesan mucho los líderes locales es el de ciudades verdes inteligentes creativas. Pero esas soluciones de ciudades inteligentes para resolver los problemas del día a día de los gobernantes de nuestras ciudades, ya sea problemas de movilidad, problemas de seguridad, problemas del manejo de basuras, problemas de todo tipo, no se solucionan con señales de humo, se solucionan teniendo acceso a datos, y esos datos existen porque de alguna forma u otra están fluyendo por redes de comunicaciones que tienen que instalarse. Entonces, primer mensaje, no hay ningún conflicto de intereses porque la conectividad no perjudica por definición a nadie. Lo único que hace es generar oportunidades. Nuevamente, ¿qué tipo de oportunidades? Todo lo que son estas nuevas posibilidades de ingresos, por ejemplo, temas relacionados con las plataformas tecnológicas, posibilidades de generar ingresos y trabajar de una manera distinta, moderna, flexible, hecha a la medida de cómo cada nueva generación quiere trabajar. Es posible no por medio de señales de humo, sino por medio realmente de la conectividad que permiten este tipo de redes y este tipo de tecnologías. Sí, pero entonces, cuando vamos al quid del asunto, y solo para terminar la idea, no se trata de instalar redes por instalar redes, se trata de generar oportunidades, nuevos estilos de vida, mejor calidad de vida para todo tipo de personas, para todo tipo de trabajadores, para todo tipo de emprendedores. Y en ese sentido es que celebro que hayan este tipo de programas para que podamos realmente ser multiplicadores y embajadores de esos mensajes, en tal sentido que quienes hoy por hoy creen que hay conflictos de interés, una vez por todas entiendan todo lo contrario. Ellos mismos pueden ser grandísimos beneficiados de que llegue la tecnología a sus áreas también. Doctora Sandra. Pues es que yo creo que hay diferentes formas de abordar, pero el doctor Yohai está diciendo que la tecnología sí transforma la vida, pero es que tenemos que evidenciar y atendiendo las cifras es que tenemos 10 personas que todavía siguen en tecnologías 2G y 3G.
y para avanzar un poco más y para que una Colombia esté un poco más abierta, pues tenemos que llegar a un 4G, que creo que esa es la gran apuesta y eso es algo que no sé, y creo que sigue siendo un reclamo del sector. ¿Qué vamos a hacer con el mantenimiento de las anteriores tecnologías? Pero que nos evidenció también la pandemia, que hay muchas personas que solamente tienen acceso a la conectividad en dispositivos 2G, que asumen con la señal 2G o 3G y pudieron ser beneficiarios de los programas sociales del gobierno. Entonces es uno de los grandes planteamientos, cómo vamos a hacer para que las personas puedan llegar a tener un 4G y de ahí tener todos esos desarrollos, esa multiplicidad de poderse bancarizar y tener otro tipo de accesos a la tecnología, que es una de las grandes reflexiones que se hacen y pues que se anuncian de alguna manera en uno de los programas de gobierno, porque no todos los candidatos hablan de tecnología, solamente 4 hablan de unas aproximaciones a lo que puede ser la trascendencia de las TIC. Pero una de las grandes reflexiones que se tiene que hacer es qué vamos a hacer con esa Colombia que todavía tiene 2G y 3G y que no está accediendo a los demás beneficios. Y no solamente desplegar el tubo, como nosotros lo decimos, o el medio de transporte, es llevar todos estos programas efectivamente y que las personas, no es decir, llegar a la conectividad y acceder a redes sociales, sino todos los beneficios que se derivan de la sociedad de la información que se trae a través de tener conectividad, de tener estos elementos. Y pues quería añadir un poco pues que la gran apuesta que últimamente se hizo fue la redefinición del régimen satelital, que a través de llevar satélite con este nuevo régimen de poderlo generar pues comunicaciones en estas zonas rurales y aprovechar también proyectos que se han desarrollado con organizaciones como Colnodo, con comunidades organizadas, de cómo crear también pequeñas redes para lograrse comunicar. Entonces es darle como apuestas y mirar, porque esto es un modelo también que se trae de México, y cómo lo podemos replicar en el contexto colombiano. Apuestas que deben tomar atenta nota los candidatos, los que quieren llegar a ocupar la Casa de Nariño, a ser el huésped durante los próximos 4 años. Hablando de conectividad en las zonas urbanas y cabeceras municipales, se estima que 7 de cada 10 personas pueden acceder a Internet, según cifras recientes del DANE, que da una buena noticia, entre otras cosas, diciéndonos que en el 2019 estábamos en un 51%, pero en el 2021 ya pasamos a 61% de hogares colombianos que están conectados a través de una red de Internet. Estamos en Zona Franca hablando de conectividad, de brecha tecnológica, cómo cerrarla y los retos que debe tener el próximo huésped, el próximo habitante de la Casa de Nariño. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de Internet, de conectividad. A propósito de este tema, la empresa Global Web Index reveló que Colombia es el 4º país donde sus habitantes ocupan más de su tiempo en las redes sociales. Por eso estamos detrás de Nigeria, Filipinas y Ghana. Doctor Yohai, hablando de conectividad en Colombia, usted al comienzo de la conversación planteaba, bueno, nos podemos comparar con X o Y países. Hablando de comparaciones, hablando que a veces resultan odiosas, ¿estamos bien o mal en comparación con quién? A ver, bien estamos en comparación con cómo estábamos hace 4 años. Claramente ha habido un avance. Celebramos que la ley de modernización de las TIC ha acelerado e impulsado las inversiones en el sector. Han pasado cosas buenas. ¿Qué lamentamos? Definitivamente lamentamos varios pendientes, algunos de ellos que ya hemos hablado en el día de hoy, por ejemplo, el tema de las barreras de infraestructura, pero la madre de todos los pendientes, yo sigo insistiendo, es que estamos aún lejos de la llegada de la tecnología 5G al país. Ya existen alrededor del mundo 200 redes comerciales 5G. ¿Y eso qué significa? Son 200 redes que están permitiendo que sus usuarios tengan un acceso mucho más rápido, de menor latencia, que es lo que eso puede llegar a significar para los que no somos técnicos, es una mejor comunicación que permite que hagamos más cosas, que nos inventemos más tipos de actividades económicas, emprendimientos, etcétera, alrededor de eso, que van a permitir, por ejemplo, que en la modalidad de la industria 4.0, que nuestras fábricas sean cada vez
más eficientes, más productivas, más competitivas, generando también mayor bienestar económico para toda su cadena de valor y para todo el país. Entonces, nuevamente, depende con quién se compara uno. Definitivamente, si queremos vernos en estándares de OECD, por ejemplo, estamos al final de los países en términos de la llegada de las nuevas tecnologías. Lo que la doctora Sandra Milena hablaba anteriormente acerca de que aquí todavía estamos usando redes de segunda generación. Eso significa que equipos que ya no llegan a ningún lugar del mundo están llegando a Colombia. Equipos obsoletos. Esos aparatos celulares más llamados flechas que conocemos todos, esos están llegando de manera obsoleta a este país porque seguimos utilizándolos en esas redes 2G, por ejemplo, volviéndonos, ¿por qué no llamarlo de alguna manera casi que un basurero para la región? Entonces, en ese sentido y con todos los costos operativos que también mencionaba la doctora acerca de tener que mantener estas redes cuando necesitamos estar mirando hacia el futuro. Entonces, definitivamente han habido logros, ha habido unos esfuerzos importantes por parte de este gobierno, pero definitivamente todavía hay pendientes. Otro pendiente, si me permiten, es que en Colombia todavía hay una altísima participación de capital público en los operadores de telecomunicaciones, y esto lo hemos venido diciendo una y otra vez a través de los años para realmente generar una competencia basada en la inversión, lo que decimos nosotros desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, es que igual que alrededor del mundo desarrollado, moderno, más competitivo, las operaciones de telecomunicaciones deben estar en manos de privados que tienen el ADN para desarrollar las inversiones. Otra de las propuestas que tenemos, por supuesto, para los candidatos a la presidencia de la República, propuesta con la que venimos desde el cuatrienio anterior, por supuesto. Entonces, aquí hay mucho por hacer, hay grandísimas oportunidades. Creemos que con un ajuste de ciertas cositas, que no son muchas, pueden haber unas oportunidades fabulosas, lo que tiene que ver con la adopción tecnológica alrededor, por ejemplo, de los acuerdos marco de adquisición de tecnología, tanto hardware como software y servicios en la nube, por ejemplo. Han habido avances interesantes, podemos hacer aún más para que las entidades públicas también sean cada vez más modernas. Entonces, sí, las comparaciones son odiosas, pero yo diría que si uno las aprovecha para ponerlas en positivo, para de ahí más bien abrir los ojos de nuestros próximos dirigentes para que hacia adelante aprovechen el sector más dinámico y más transversal de la economía, que son las TIC, para reinventar la manera de hacer las cosas de una forma mucho más eficiente, mucho más productiva. Más dinámico sobre todo. De toda la sociedad vamos a estar mucho mejor. Más dinámico sobre todo, doctor Cuellar. Sí, yo estoy totalmente en línea con lo que comenta el doctor Yohai. Yo pienso que es indispensable que el próximo gobernante, los candidatos se alineen en las políticas públicas que se tienen que mantener en la línea con la que venía trabajando el gobierno anterior o el gobierno ya saliente. Necesario e indispensable la protección a la inversión extranjera, dar seguridad jurídica para proteger esa inversión extranjera y de alguna manera pues asegurar el despliegue de la conectividad por todo lo que acaba de nombrar. La seguridad jurídica totalmente, para que la inversión porque no salga ahuyentada, no salga corriendo. De hecho, si tú te das cuenta, en estos últimos par de años, incluyendo el tema de la pandemia, hemos recibido muchísima inversión extranjera de startups, compañías que se están constituyendo en el país porque les sale muchísimo más beneficioso tener personal colombiano, incluso remoto desde otras partes del mundo, pero que hacen su constitución de compañías aquí
por las facilidades que brinda Colombia para la inversión extranjera, pero eso tiene que venir acompañado con el desarrollo de la política pública y adicionalmente con la protección a la inversión extranjera para que continúe habiendo este desarrollo hacia futuro. Entonces, como decía el doctor Yohai, pues el incentivo a la competencia para que esto se mejore, el tema de desarrollo de cloud, de dar esos beneficios, lo que van a hacer es incentivar para mejorar la conectividad y para mejorar la tecnología y todo lo que nosotros requerimos, aparte de compararnos, que sí estamos un poco, bueno, estamos bastante lejos de estar en la punta de lanza con nuestros compañeros de la OCDE, pero adicionalmente con países como los que tú mencionaste antes. Más confianza, puertas abiertas y seguridad jurídica son algunas de las conclusiones, hablando de tecnología, hablando de la inversión extranjera, hablando también de conectividad, que dicen los expertos que en promedio un colombiano emplea alrededor de 3 horas y 40 minutos en el día usándolas en redes sociales, según un estudio de la empresa Global Web Index. Estamos en Zona Franca, al regreso las conclusiones sobre este tema, un tema trascendental para el próximo huésped, para el próximo ocupante de la Casa de Nariño. Ya regresamos. Estamos en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos usted cómo se comunica, cómo se conecta, cuántas horas comparte y distribuye usted en redes sociales. Doctora Sandra, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cuál es el futuro que usted le ve a la conectividad? ¿Cuál cree que va a ser el camino en los próximos 4 años? Pues yo creo que la primera reflexión es cómo hemos cumplido los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es un tema trascendental y que la Agenda 2030, que pues obviamente el Plan Nacional de Desarrollo lo tendrá que incorporar. Hemos hecho unos grandes avances y demás, pero que está asociado también cómo vamos a seguir financiando los programas sociales, porque esos programas sociales pues tienen que tener una continuidad y que ese es el gran problema que tenemos en que desarrollamos ciertas iniciativas, pueden ser exitosas, pero no tiene mayor cuando se acaba la financiación que sea por parte del Estado, la comunidad no tiene cómo seguir accediendo a las comunicaciones. Y trayendo un poco el ejercicio que se hizo por parte de Europa, Europa está también en estas mismas discusiones y pues está generando una nueva ley de conectividad. Y atendiendo a lo que decía el doctor Cuellar, es importante generar estrategias para fomentar la inversión. Y acá el Estado, aparte de que los operadores paguen, es la generación de fondos públicos para lo que quiere el doctor Yohai, que es el desarrollo del 5G. Colombia ha desarrollado en 7 ciudades 51 proyectos en materia de 5G, pero no conocemos los resultados del 5G. ¿Cómo les fue en este modelo de apropiación? Y atendiendo a lo que decía el doctor Yohai, es que son 51 países a nivel mundial que han desarrollado este tipo de tecnologías y modelos ya de comercialización del 5G. Entonces yo creo que la apuesta es decir, ¿cómo me veo como país y a qué 4 ejes le voy a apuntar? Infraestructura, gobierno, habilidades, que todo es un paquete que lo que va a permitir pues que obviamente el impacto de las telecomunicaciones sea tan significativo y tan relevante para el país, porque todo país que invierte en telecomunicaciones por lo menos incrementa en 1 o 2 puntos el Producto Interno Bruto. Entonces yo creo que esa es la gran reflexión y la valoración que hemos hasta dónde hemos cumplido. Y acá haré una cuña a la casa de la cual yo pertenezco, que es el Externado, donde efectivamente sí estamos analizando estos temas de brecha digital. Y hay un conversatorio muy importante sobre estas dinámicas en el mes de junio, donde pues la Facultad de Finanzas y el departamento que yo dirijo, pues estamos hablando sobre estas conversaciones de país y pues que obviamente es un tema que va a estar en la agenda y que se acrecentó más su importancia en el marco de la pandemia. Doctor Yohai, su conclusión sobre este tema. Pues así como celebro que aquí en Zona Franca podamos tener estas discusiones francas y abiertas, celebro que la Universidad Externado de Colombia también esté desarrollando todo tipo de iniciativas y realmente me enorgullece mucho ver tanto que se está haciendo alrededor de la academia en general para ayudar a concientizar no solamente al sector público, al sector académico, que todos los sectores de la sociedad civil entiendan que las telecomunicaciones o las TIC en general generan la gran oportunidad para que sea un país mucho más equitativo, un país mucho más justo e igual de oportunidades para todos. Es una cadena de valor sin duda muy compleja, porque si bien es cierto,
la noche de hoy hemos hablado principalmente del tema de las telecomunicaciones y hasta nos hemos enfocado más en los temas de telecomunicaciones y tendencias móviles. Definitivamente hay un sinfín de consideraciones para lo que yo precisamente mencionaba anteriormente, de generar nuevas oportunidades de estudio, de trabajo, de comunicación. Pero también muchas oportunidades para que el próximo gobierno, por medio de las TIC, reduzca la corrupción con la transparencia que generan las tecnologías. Que ese es un tema que no... comunicaciones, que incremente el recaudo que no es minúsculo, y que haga las cosas de una manera más eficiente. Sí, que ese es un tema que no es minúsculo. Doctor Cuéllar, su conclusión sobre este asunto, por favor. Sí, digamos, lo que hemos venido hablando a lo largo del programa es seguir con la misma política pública y mejorarla. Tiene que haber una alianza entre gobierno y el sector privado para seguir de alguna manera mejorando este tema de conectividad. Tiene que ser totalmente consensuado, tiene que haber una organización. Yo particularmente pienso que el exceso de regulación tampoco es beneficioso, tiene que ser un tema donde la regulación sea la mínima o la indispensable para proteger de alguna manera los derechos y obligaciones de todo el ecosistema, pero sí especificar y enseñar y educar sobre la necesidad de la conectividad para que se le vean todos los beneficios que tiene, sobre todo en lo que hemos evidenciado en la pandemia, que ha sido teleeducación, telemedicina y todas las cosas que vienen de los beneficios de lo que comentaba el doctor Yohai sobre lo que viene con 5G. Este es un tema realmente apasionante en el que muy seguramente, como dice el doctor Yohai, podemos pasarnos la noche entera hablando de él, pero lastimosamente se nos acabó esta horita hablando de conectividad, de brecha digital. Esta noche con nosotros Sandra Milena Ortiz, que es profesora e investigador del Departamento de Derecho de Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Víctor Cuéllar, que es abogado, también experto en Derecho Corporativo y en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y Samuel Yohai, que es presidente de la Cámara Colombiana de Informática. Los tres, un gusto. Gracias por acompañarnos, por su tiempo, por la deferencia con los televidentes de Red Más, de Zona Franca, y a ustedes, como siempre, televidentes, gracias por la compañía, por permitirnos entrar a sus hogares. Que descansen.